Ahora vamos entonces a deducir la ecuación de la parábola, pero al igual que lo hicimos para la circunferencia, vamos a dar una ecuación primero mucho más sencilla, y es la parábola cuyo vértice está en el origen, es decir, aquí el vértice está centrado en el punto 0, 0. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Recuerden que podemos tener una parábola que abre al eje X o al eje Y, o también podemos abrir una que abra aquí hacia ningún eje, pero esas las trataremos posteriormente. En este video encontraremos la ecuación de una parábola con vértice en el origen que abre hacia el eje X. Entonces, primero en este caso abre hacia el eje X positivo, luego trataremos el caso en que abre hacia el eje X negativo. Entonces lo que vamos ahora es a encontrar esa ecuación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. El vértice está en el origen, es decir, este es el punto 0, 0. Y además vamos a situar el punto F, que es el foco, a una distancia P. Esa distancia P es la que llamaremos distancia focal. Entonces, este punto F quedaría situado en P para las X y 0 para la Y. Observen, está aquí, P para X, 0 para Y. Y además tenemos que esta recta también tiene que estar a una distancia P. Entonces, aquí va a estar a una distancia P. Y entonces esta recta cumpliría la ecuación X igual a menos P. Ahora, ¿qué tenemos? Que si nosotros tenemos un punto de la parábola, por decir este, y ese punto tiene coordenadas XY, entonces, ¿qué va a pasar? Que la distancia de ese punto XY a este punto F, que es el foco, es decir, al punto P, 0, tiene que ser igual a la distancia de ese punto, que es el punto XY, a esta recta que es la directriz, llamémosla L. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Recordemos la fórmula de la distancia. La distancia es la raíz cuadrada de X menos este al cuadrado, es decir, X menos P al cuadrado, más este de aquí, menos este de aquí, es decir, las coordenadas Y, es decir, Y menos 0 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la distancia del punto a la recta. Pero observen que la distancia del punto a la recta es esta distancia. Y observen lo siguiente, hasta aquí hay X y este pedacito es P. Entonces hasta aquí tenemos una distancia X y aquí le sumamos esta distancia P. Entonces esta distancia del punto a la recta simplemente va a ser X más P. Ahora hagamos lo siguiente. Para quitarnos esta raíz cuadrada vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Y entonces nos va a quedar que X menos P al cuadrado más Y menos 0 que nos da Y, es decir, Y al cuadrado, va a ser igual a X más P al cuadrado. Y entonces simplemente vamos a expandir estos términos que tenemos aquí. Entonces aquí nos queda X al cuadrado menos 2X por P más P al cuadrado más Y al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2 veces X por P más P al cuadrado. Y observen lo siguiente, aquí tenemos un P cuadrado y un P cuadrado, y entonces simplemente cuando lo pasemos a restar se van a cancelar. Lo mismo va a pasar con este X cuadrado, se va a cancelar con este X cuadrado, y entonces simplemente nos va a quedar que Y cuadrado va a ser igual, y pasamos este 2 que de aquí a sumar, entonces aquí nos queda 2XP más este que tenemos aquí que es 2XP, y nos queda que Y cuadrado es igual a 4XP. Y esta sería entonces la ecuación de esa parábola que está con el vértice en el origen y está abierta hacia el lado derecho del eje X. Y entonces observen lo que nos quedó, que Y al cuadrado es igual a 4X por P. Entonces observen, esto lo podemos escribir que nos quede Y cuadrado igual a 4P por X. Recuerden que esto es una constante. La P es simplemente la distancia del vértice al foco. Entonces observen lo siguiente. Entonces si tenemos esta ecuación ya que tenemos aquí, observemos que abre hacia las X porque
está esta x cuyo exponente es 1. Y el signo de este lado nos va a decir que abre hacia la derecha. Vamos a hacer la misma deducción de esta fórmula hacia el lado izquierdo. Y vamos a ver que va a cambiar de signo. Entonces así podemos identificar que cuando la variable tiene una potencia 1, esa parábola va a abrir en ese eje. Es decir, aquí abre en el eje x, porque la potencia x está con exponente 1. Y es positiva porque aquí nos queda 4p. Vamos a ver que en la otra ecuación nos va a quedar menos 4p. Entonces vamos a hacer la misma deducción. Vamos a tener lo siguiente. Aquí el foco tiene unas coordenadas. Para las x vale menos p y para la y 0. Y volvemos a hacer lo mismo. La distancia de un punto cualquiera de la parábola, es decir este, que simplemente vamos a decir que tiene coordenadas x, y. Y entonces ahora ¿qué vamos a obtener? Que la distancia de este punto x, y al foco, es decir a menos p, 0, va a ser igual a la distancia que hay de ese mismo punto x, y hacia la directriz, que es L. Y entonces ¿qué vamos a obtener? Que la distancia entre los puntos, recuerden que es la raíz de esta componente menos esta, es decir, x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y esto va a ser igual a esta distancia. Pero observen, la distancia es esta que tenemos aquí. Entonces esa distancia que tenemos es esto más esto. Observen, como este x hacia aquí es negativo, lo que vamos a obtener es menos x, que sería positivo. Recuerden que la distancia siempre es positiva. Esta distancia sería menos x. Aquí nos movemos hacia un punto negativo, o sea que esto sería, por decir, menos 3. Entonces la distancia sería 3, es decir, menos x. Entonces aquí iría menos x más este pedacito. Y este pedacito, si sabemos que la distancia es p. Y entonces vamos a elevar al cuadrado. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. X, aquí menos por menos nos da más, o sea x más p al cuadrado más y menos 0, que es y al cuadrado, va a ser igual, y vamos a escribir primero la p aquí, p menos x al cuadrado. Simplemente le damos al cuadrado a ambos lados. Y ahora expandimos este término. Aquí nos da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo, que es p al cuadrado. Esto más y cuadrado nos va a dar igual. Y expandimos también este. Nos queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Nuevamente, observen que aquí este x cuadrado lo podemos cancelar con este. Y este p cuadrado con este. Simplemente se dan cuenta que tienen el mismo signo. Entonces al pasarlo se van a cancelar. Y nos va a quedar lo siguiente. Que y cuadrado va a ser igual. Aquí tenemos este menos 2px. Y este que está sumando lo pasamos a restar. O sea, menos 2px. Y entonces nos va a quedar que y cuadrado va a ser igual a menos 2 menos 2, que es menos 4px. Y eso era justo lo que necesitábamos. Recuerden que les dije que cuando abría hacia la izquierda vamos a tener un signo negativo. Observen, es negativo, o sea que abre hacia aquí, hacia la izquierda. Y abre en el eje x porque tiene esta componente x a una potencia 1. Y la de la y a una potencia 2. Ahora, de forma similar, podemos hacer este mismo razonamiento y vamos a llegar a las ecuaciones de la parábola que abre hacia el eje y, pero positivo, y al eje y negativo. Simplemente las vamos a mostrar, pero ustedes saben que de esta misma manera pueden llegar a encontrar estas ecuaciones haciendo simplemente alusión a la definición de la parábola, que es que la distancia de un punto de la parábola al foco es igual a la distancia de un punto a la directriz. Entonces vamos a mostrar cómo quedarían todas las ecuaciones que tenemos. Vamos a tener lo siguiente. Las ecuaciones de todas las parábolas que están con el vértice en el origen son las siguientes.
observen, si abre hacia la derecha del eje X, vamos a tener que su ecuación es y cuadrado igual a 4px. Recuerden, este 4p es positivo, por eso abre hacia la derecha, y la que tiene 1 es la que nos dice hacia dónde abre, es decir, hacia la X, hacia la derecha. El vértice va a tener unas coordenadas 0, 0, ya que va a estar en el origen, y el foco va a tener coordenadas p, 0. También la directriz va a tener coordenadas x igual a menos p. Esa va a ser la ecuación de la directriz. Ahora, si la parábola abre hacia la izquierda, vamos a tener lo siguiente, que la ecuación es y cuadrado igual a menos 4px. Recuerden, este menos es porque abre hacia la izquierda y la x nos dice que abre en el eje x. Vamos a tener también que el vértice es 0, 0 y el foco en este caso va a ser menos p, 0. Ahora, para las parábolas que abren en y, vamos a tener exactamente lo mismo, sino que ahora la variable que va a tener exponente 1 va a ser la y, que es lo que nos indica que abre hacia la y. Abre hacia la y como tiene signo positivo, abre hacia arriba. Y nuevamente, ¿cuál sería la ecuación de la directriz? Menos p. El vértice nuevamente es 0, 0, porque está en el origen, y el foco sería 0, p. Observen, 0 para las x, p para la y. Ahora, si nos dan la parábola hacia abajo, entonces es lo mismo que tenemos aquí, pero con signo negativo. Observen, la ecuación de la directriz va a ser y igual a p. El vértice es 0, 0 y el foco es 0, menos p. Y la ecuación nos dice que es x cuadrado igual a menos 4py. Recuerden, este menos nos dice que abre hacia abajo, ya que abre hacia la y. Observen, cuando la variable está en la 1 nos dice hacia qué eje abre, aquí en y, aquí en y. Y el signo nos dice si abre hacia arriba o hacia abajo, o en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aquí quedaron entonces todas las ecuaciones de la parábola con vértice en el origen. En el próximo video haremos un ejemplo entonces de cómo encontrar estas ecuaciones y también de cómo graficar estas parábolas si tenemos la ecuación de una parábola.